Esto me parte la cabeza. Bueno. Le admito a Nicolás. Y seguimos. Bien. A ver, recuerden que para esta semana seguimos trabajando en estos textos. Para el viernes van a tener una clase especial del péndulo, además se lo llaman, ¿sí? Con los ayudantes. Todo el resto ya debería estar cocinado. Si quieren podemos revisar hasta qué página del texto de Amil tenían que leer. Los programas de ajuste estructural sí lo tenían que leer, ¿sí? O sea, las últimas páginas también. Las cosas que no tienen que leer, déjenme ver. Bueno, toda esta parte de Amil hace el desarrollo del modelito MKS abiertas. Sí, espero que lo hayan estado viendo. Fíjense toda la derivación de las ecuaciones, cómo llega a la cruz keynesiana que habíamos visto. Toda esta explicación está bastante buena. ¿Sí? Ahí está por qué los precios internacionales no se ponen como exógenas. Uno de los chicos me hizo una pregunta en un par de encuentros anteriores, porque básicamente son lo que multiplican las expo, y las expo están expresadas en valores y no en cantidades. Si las expo estuvieran expresadas en cantidades, sí, pero como están expresadas en valores, igual ahí también lo explica. Bueno, lo de los regímenes cambiarios, esto está. Acá está el mercado cambiario, la condición de malla donde está. La curva J no la lean, sí, les puede confundir, no la lean. Los controles de cambio, bueno, se lo pueden chusmear. Todo esto de los regímenes cambiarios están buenos, los efectos de adaptación fue lo que estuvimos viendo ayer. Efecto de la adaptación sobre la demanda agregada, ping, 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 cómo se incrementa, ahí está bien expresado. Los programas de ajuste de tradición del fondo, esto es lo que ya vimos ayer. Dinámica de stop and go. Una desviación analítica, no sé qué significará esto. Sobre el ajuste de la balanza de pagos sí, la fase expansiva sí. Está. Todo esto sí va. Eso es importante porque de hecho lo estuvimos laburando todo este tiempo. Bien. Profe, yo ahora tengo una duda. El profe de Damil, cuando hace como una ecuación de ingreso, identidad A más B, ¿En qué C. página estás? A ver. Perdón, ahí vi un alumno que está en espera, si le podíamos avisar. Sí, Tadeo Stewart. Sí, ya lo admití. Dale. Página 10, profe. Un poquito más arriba. ¿Ah? No, más arriba, más arriba. Cuando hace identidad A más BC. Eso. No me quedó claro si era válido o no, porque después dice que era marca causalidad y no es válido. ¿Cómo? Cuando dice abajo de la ecuación de que no es válido, no sé si no me quedó claro si era válido o no. A es la absorción interna, ¿se acuerdan? Consumo más la inversión más el gasto. Corresponde al gasto agregado de los recientes y lo destinaremos con la letra A. Por otro lado, la otra parte es la balanza comercial, X menos import, o lo que nosotros también llamamos exportaciones netas. Por lo tanto, dice que la identidad básica puede ser el nivel de producto o de ingresos igual a la absorción interna más la balanza de pagos. O que vos podés hacer, pasar restando la absorción interna para que te quede como igual resultado a la balanza de pagos. Lo que dice es que si la balanza de pagos fuese menor a cero, es decir, si hubiese un déficit de cuenta corriente, la absorción interna sería mayor al ingreso generado. O sea, consumo más la inversión más el gasto va a ser mayor a el PBI argentino. Entonces, esa mayor demanda la está satisfaciendo con producción extranjera. Esto es lo que dice. Tranqui, no te calentes, pero acá está lo que habíamos charlado, ¿te acordás? Cuando sumabas Sí, la pero expo. Sí. lo que me da duda es ahí cuando dice que eso no es una lectura válida para una identidad contable.
No veo dónde dice eso, perdóname. Dice, si hay déficit comercial, entonces es porque A es mayor que I, es decir, y después el paréntesis, dice, y esa no es una lectura válida de una identidad contable. Me daba dudas si era válido o no marcarlo así. No, a lo Tienen, que se refiere es que en la contabilidad no se lee así, no se No. interpreta así. Fíjate, Para. lee la versión Claro. completa. Dice, sin embargo, esa lectura involucra causalidad. Causalidad. El lado izquierdo de la última expresión explica lo que se observa en el lado derecho. Y esa no es una lectura válida de una identidad contable. Una identidad no puede leerse causalmente. Sus dos términos son equivalentes. Es decir, yo no puedo decir que porque pasa el de la izquierda, entonces eso provoca que pase lo de la derecha. ¿Entendés? Eso es lo que está diciendo. genial. Sí, sí. ¿Entendés? Es común que la identidad sea presentada de este modo y también que se diga que si hay déficit comercial, entonces es porque A es mayor que I. ¿Entendés? Pero lo que te está diciendo es, pero en realidad no es que es así. Es porque vos no podés decir que porque A es mayor a I, entonces hay déficit comercial, porque las identidades, digamos, no están hablando de causalidades. Y eso es una de las grandes cosas, eso es una de las grandes críticas que le cabe a la teoría cuantitativa del dinero, y cuando ustedes, muy contentos por haber visto muchos videitos de Milei en TikTok, dicen que la emisión genera inflación. ¿Sí? En función de la teoría cuantitativa del dinero, que dice que P por I es igual a M por B. Entonces dicen, bueno, entonces como acá hay una identidad, yo establezco, ustedes están haciendo el supuesto de que la emisión, entonces, M entonces P. ¿Sí? Pero puede que pase que P entonces M. Y lo mostró uno de los grandes académicos argentinos, como Julio Rivera, profesor, cual muchas veces hay emisión porque hay inflación. No es al revés la causalidad. Eso es lo que está diciendo ahí. Filosóficamente, acá a mí lo que dice teóricamente es que, ojo con la identidad, no implica que una de las dos lugares determina la otra. Bueno. Bien. Volvemos a la clase. Hoy vamos a analizar una cuestión importante para que ustedes entiendan por qué las devaluaciones son contractivas. Que lo estuvimos charlando ayer, ustedes lo tienen relativamente entendido, el aire de todo lo que pasó en Argentina en los últimos 3 años y medio, pero acá lo vamos a modernizar un poquito más claro. ¿Qué significa que la devaluación sea contractiva? De vuelta, entonces, que si sube el tipo de cambio nominal, entonces cae el Producto Bruto Interno. ¿Sí? Hay menos crecimiento económico, hay recesión. La devaluación o la depreciación de la moneda nacional provoca recesión. ¿Cuál es el mecanismo? Bien. El mecanismo es muy sencillo, y de hecho lo estuvimos charlando la semana pasada, ayer. La suba del tipo de cambio nominal provoca un impacto en el nivel de precios que termina contrayendo el poder adquisitivo de los salarios, de las jubilaciones, de las pensiones, de las asignaciones, lo que termina reduciendo el poder de compra y el consumo de la población, y dado que el consumo es el principal componente de la demanda agregada en los últimos 150 años en Argentina, si se reduce el principal componente de la demanda agregada, por ende va a contraerse la demanda agregada, y si se contrae la demanda agregada, ustedes vieron con Gonzalo que por efecto multiplicador te termina contrayendo el nivel de producto. Básicamente ese es el cuentito. Obviamente, dado que nosotros en el modelo keynesiano simple, tal como lo armamos, estábamos trabajando con un modelo de precios fijos, este efecto no se va a cumplir porque hay una suba de precios, cosa que hace que en el modelo keynesiano simple la devaluación no sea contractiva, sino que sea expansiva, básicamente porque en el único lugar que impacta es el efecto precio de mayores exportaciones y menores importaciones, porque la Argentina tiene más competitividad cambiaria. ¿Sí? Entonces se incrementa la demanda agregada, porque ustedes ya saben que las exportaciones son parte de la demanda agregada, se reduce la demanda de bienes y servicios del exterior porque se encarecen las 5, y eso hace que las exportaciones netas sean más altas y por ende se incrementan. ¿Sí? Eso pasa en el MKS.
Entonces, claramente, como esto es un supuesto irreal, no vamos a ver lo que pasa en la realidad. Ahora, ¿cómo influye la evaluación en los precios? Para eso tenemos que charlar mínimamente un ratito sobre los bienes transables y los bienes no transables. ¿Qué son los bienes transables? Son aquellos bienes y servicios que pueden ser comercializados con el resto del mundo. ¿Sí? Por ejemplo, un corte de peluquero mío, en un barrio de la capital federal, no es un bien exportable fácilmente. Ahora, una tonelada de soja se puede consumir acá o se puede exportar. Una clase de macroeconomía, yo hasta hace 2 años le he dicho que era un bien no transable, de hecho me daba un ejemplo, ahora con la pandemia y la actualidad podemos hacer un más transable de lo que era antes. ¿Sí? Observen que el bien no transable, el bien transable no implica que sean todos los bienes que se exportan, sino que lo que puede ser es que sean factibles de ser exportados. Por ejemplo, el trigo que se vende en Argentina para hacer el pan es un bien transable por más que se venda en Argentina, porque el productor de trigo tiene la posibilidad, elige entre vender acá o exportar desde fuera. Pero un acopiador, un exportador, llevando el trigo al exterior. Perdón, se está escuchando muy mal, hay un ruido. ¿Todos me escuchan mal? Solo... Yo lo escucho bastante mal también. Sí, se escucha un ruido de fondo. Ok, si me lo pongo así más cerquita. Sí, ahí se escucha un poco mejor. Claro, porque acá en casa hay un silencio tremendo. A ver, vamos a sacar el... Es un ruido más de estática, de interferencia. Con el audio de la compu se me escucha mejor. Ahí es mucho Ahí más. se fue. Ahí se escucha mejor. ¿Se me escucha mejor ahí? Sí. Se escucha mucho mejor ahí. ¿O no se me escucha? Me parece que usted no se escucha. ¿Me escuchan, chicos? Sí. Sí, nosotros te escuchamos, pero vos no a nosotros, ¿no? Ahora sí los escucho. Bueno, entonces me quedo con el audio de la compu, ¿sí? Cualquier cosa ustedes me van diciendo. Bien. Continúo. Entonces, ¿cómo influye la evaluación en los pesos? Bueno, en los precios, perdón. Para eso tenemos que dividir entre bienes transables y bienes no transables. Los transables son aquellos bienes y servicios que se exportan, se pueden exportar, se importan o tienen contenidos importados. ¿Sí? ¿Cómo se forman los precios de los bienes exportables? ¿Sí? Bien, el precio interno, por ejemplo, del trigo, expresado como pesos por tonelada, va a ser igual al precio internacional del trigo. Esto es importante que ustedes lo entiendan porque es lo que termina ocurriendo en la realidad. Espérenme un segundito, por favor, ¿eh? Bueno, entonces, como le decía, el teorema de Pitágoras básicamente lo que indica es que el cuadrado de la hipotenusa va a ser igual a la suma de los cuadrados. Ah, no, esta no es la clase de álgebra. Bien. Estamos en la clase de macroeconomía, ¿sí? ¿O no? ¿O estamos en la clase para hablar de Racing? ¿Qué estamos? Sí, hubo un mensaje bastante violento hace un rato. ¿Qué pasó? Está No, escrito. es el fantasma de la vez que anda dando vuelta. No, lo banco, Juan Francisco. Vos no, Alejandro, vos no entendés. Vos sos medio viejo, pero el fantasma de la vez. Ahora le vamos a enseñar a Alejandro. Pobrecito Alejandro, no sabe qué pasó con el fantasma de la vez.
Capaz que no tiene sonido esto, ¿no? Así surgió lo del fantasma de la B. Yo te traduzco, Alejandro. Juan Francisco Raffo, me traes muy buenos recuerdos, pero me desvías de la atención, ¿sí? Bien. Bueno, fíjense, el precio doméstico de los bienes transables, sobre todo de los alimentos, de los commodities, se suele determinar de esta forma. El precio internacional, que claramente está expresado en dólares por tonelada, ¿sí? Hoy está a $500 la tonelada de soja, por el tipo de cambio nominal, ¿sí? Supongamos que el oficial sea 100 pesos, que está en pesos por dólar, por 1 menos el porcentaje de retención. Supongamos que la retención es del 10%, del 30%, 1 menos el 0,3 te queda 0,70. De esa forma es como se establece y en torno a eso ronda lo que el exportador recibe en pesos por exportar una tonelada de soja. Y claramente, si el exportador recibe esa plata aproximadamente por exportar una tonelada de soja, el precio doméstico de la tonelada de soja, la tonelada de maíz, de leche, de carne, de lo que ustedes quieran, va a rondar ese precio. ¿Para qué? Para de alguna forma, como estos dos vasos de comunicantes del Canal de Panamá, estar arbitrados. Hay tanto abastecimiento doméstico y tanto abastecimiento importado, pero exportable, porque no hay ninguno de los dos negocios es mucho más rentable. Si a mí me deja muchísima más plata exportar, porque el precio es mucho más alto, no voy a vender acá y voy a salir a exportar. Todos van a hacer eso, va a caer mucho la oferta doméstica hasta que el precio doméstico suba, ¿sí? Y se equipare más o menos en torno al mismo precio que deja la exportación. ¿Esto se entiende? ¿Por qué digo 1 menos la retención? Porque lo que obtiene el productor o el exportador claramente está mediado por el derecho de exportación, ¿sí? No obtiene el precio pleno porque hay el Estado impone un gravamen de exportación que hace que lo que él se quede sea una proporción menor. En general, digamos, los últimos 20 años en Argentina son derechos de exportación fijos, 20% al 30% a la soja, 15% al maíz, etcétera, etcétera, ¿sí? Porcentuales. ¿Y cómo se forman los precios de los bienes importables? Bueno, parecido. Por ejemplo, el precio internacional de un suéter es el precio que se pagó en China por ese suéter, por el tipo de cambio nominal, por 1 más el arancel de importación. Si el suéter tiene un arancel de importación de 35%, entonces el precio doméstico del suéter, ponele que el precio internacional del suéter sea $2, no sé, estoy exagerando y estoy diciendo un ejemplo cualquiera, ¿no? $10, no sé, lo que usted quiera, $10. Por 100 pesos por dólar estamos hablando de 1.000 pesos. Por 1 más 35, o sea, por 1,35 estamos hablando de 1.350 pesos va a ser el precio interno de ese suéter. ¿Sí? El precio que va a poder, o sea, el costo del importador. Obviamente el importador después tiene que llevar el suéter desde el puerto a un centro logístico, lo distribuye entre distintos comercios, le paga el sueldo a los empleados de comercio, tienen stock, tareas logísticas, digamos, cómo lo transporta, paga impuestos acá, paga la luz, el gas de los comercios, tiene una rentabilidad en pesos, digamos, todo eso va haciendo que esos 1.350 se multiplica por 3 o por 4 al precio final del público. ¿Sí? En general se hace eso, se multiplica por un markup. Bien, eso es cómo se forman los precios de los bienes importables. Lo mismo si yo fabrico un auto producción nacional, pero que el motor es importado, la caja de cambios es importada, no sé, el tren, no sé, el tren delantero es importado, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso va conformando que todos esos precios de los bienes importados, cuando sube el tipo de cambio, claramente termina subiendo el bien nacional que está fabricado con insumos importados. ¿Sí? ¿Hasta acá me siguen todos?
Franco lo vamos a admitir rápido porque es hincha de Racing. Bien. Vamos a un ejemplo concreto para que ustedes lo entiendan mejor. El trigo. ¿Esto cuándo fue? A ver. Esto estaba, creo que es de un ejemplo del cuatrimestre pasado o del anterior. El precio internacional estaba a $210 por tonelada. ¿Sí? El tipo de cambio estaba en 70 pesos por dólar y la retención estaba en 12% del derecho exportado. Perdón, derecho de exportación del 12%. Entonces, el precio interno de la tonelada de trigo iba a estar en el precio internacional por el tipo de cambio por 1 menos la retención. El precio interno iba a estar en torno a 2.836, que es más o menos lo que se queda el productor si lo sale a exportar. Más o menos va a estar en torno a eso, ¿sí? Acá quizás tengas algún margen de beneficio del exportador, etcétera, entonces puede estar un poquito más bajo, pero sepamos que va a oscilar en torno a eso. Una pregunta. Sí, señor. ¿Cómo afecta la presencia de diferentes dólares a esta ecuación? ¿O no la afecta? A ver, en general, ustedes sepan que la gran mayoría de las operaciones de comercio exterior en Argentina se hacen al dólar oficial, ¿sí? Entonces vos cuando exportás, digamos, algo que exportes, subdeclares exportaciones o que mandes mercadería por contrabando por Paraguay o lo que sea, en general, digamos, cuando hablamos las cifras aduaneras, del INDEC, de comercio exterior, que están en torno a 60.000, 70.000 millones de dólares de exportación y 50.000 millones de dólares de importación, es todo al tipo de cambio oficial, ¿sí? De hecho, había una estadística que más o menos, pasa que como son mercados informales también es difícil, ¿no? Pero difícil cuantificarlos porque no tenés información, pero se había hecho una estimación de que el blue se transaccionaba más o menos entre 5 y 10 millones de dólares por día, hacerlo por 250 días hábiles, estás hablando de 2.000, vamos al caso más alto, 10 millones de dólares al blue intercambiado por día, por 250 días hábiles, estás hablando de 2.500 millones de dólares hechos al blue, mientras que en el oficial dijimos que estábamos haciendo 50.000 millones de dólares de impo y 60 millones de expo, estamos hablando de 110.000 millones de dólares contra 2.500. O sea, el blue es menos del 3%, 2,5, 2% del mercado Sí, o oficial, sea, ¿sí? por lo que entendí, la pregunta me pareció que iba más que por el blue, por el lado del solidario, o del dólar bolsa, liqui, todos esos, así Bueno, medio, a son ver, oficiales, pero en un rol medio raro. claro, sí, pero el solidario es ponerle si yo salgo al exterior y gasto con mi tarjeta de crédito, ¿sí? Eh, Eso es más para turismo. Si querés, lo que podemos hacer, vamos a ver Una pregunta. Pará. Sí. Ahora vamos. En vez de arancel de importación, para el caso del solidario turismo, digamos, yo viajo a Brasil, pago con tarjeta, en vez de poner el arancel de importación, podríamos poner el 65% de sobrecargo. Turismo, ¿están de acuerdo? Tendrías, o sea, a mí me llegaría, en mi precio, en mi tarjeta de crédito me llegaría el precio internacional, no sé, $10 por el tipo de cambio oficial por 1,65. ¿Sí? Eso para bienes, puedo poner. Ahí vamos, ¿eh? Pero a lo que apunto es que la gran mayoría de las operaciones de comercio exterior de Argentina se realizan al dólar oficial. No sé si me siguen. Al compañero que preguntó. Claro, a mí me genera la duda por todo este tema de que con el cepo, que tenés un límite al acceso de dólares y todo eso, no sé cómo impacta. Porque puede ser que se transiten al dólar oficial, pero existe acceso a ese dólar porque es un precio que está controlado y por ahí no se puede acceder porque hay escasez a ese precio. No, en general, digamos, los Eso. importadores de eso, porque lo que te pasa a vos, que sos un minorista, pero Toyota cuando quiere importar, digamos, que importan un montón de cosas, los que importan para producir en general
tienen algunas trabas, pero es mucho más fácil e importan al dólar de 100. Estos 55.000 millones de dólares que vemos están al dólar de 100. Porque yo me acuerdo cuando estábamos viendo historia económica, creo que era Ujú. la economía peronista, del primer peronismo, Ujú. que había también dos tipos de cambio, pero había diferencias de un tipo de cambio si exportabas y otro si exportabas. Y eso te llevaba a una diferencia de ganancias que se la quedaba el IAPI. Y quería ver si esto era algo parecido o era otra cosa. A ver, repetime qué es lo que decías. Repetímelo porque no lo escuché bien. Que me acuerdo en la historia económica, vimos Sí, la economía del primer peronismo, que con sí, el IAPI tenían sí. diferentes precios del tipo de cambio para las exportaciones y para las importaciones, de forma tal que se generó una diferencia y esa diferencia se la quedaba el IAPI para financiar. Sí, a ver, me parece que, si mal no recuerdo, podés revisarlo en el Rapoport o en el libro que lo hayas leído, te digo, porque también doy Historia Económica y Social en otra facultad. En realidad, el IAPI lo que se quedaba era la diferencia entre el precio de exportación, el precio al cual se vendían los mercados internacionales, y el precio interno, No, ¿sí? además de eso. Además de Además, eso. O sea, sí, lo que se quedaba el IAPI era este derecho de exportación, que dice lo que es al Estado, digamos, en claro. retención o derecho de exportación, ¿sí? No sé cómo les gusta llamarlo más. Vos decís que también, no, y también había un dólar financiero y un dólar comercial. Claro, era algo por el estilo. A ver, la tuve el cuatrimestre pasado y es un detalle que se me escapa, pero yo me acuerdo que tenía Sí, algo que ver con eso de en diferente. definitiva, sí, es parecido, digamos, es parecido, ¿sí? Te invito a que lo repases y lo charlamos la vez que viene. Si yo no me equivoco, lo que el IAPI se quedaba era entre el precio en el cual terminaba vendiendo al exterior y el precio interno, que básicamente no está muy alejado de lo que vos decís que hoy es la retención. Y que con esa guita, con esa ganancia, si querés, el IAPI lo que hacía era política industrial, subsidiaba créditos a las industrias para desarrollarse. Es exactamente eso, sí. En definitiva es separar tipos de cambio, hacer un tipo de cambio más bajo para el sector agropecuario, ¿sí? Porque tiene una productividad, que de hecho esto lo van a ver en Diamant, es el eje del planteo de Diamant, dado que el sector agropecuario tiene en términos internacionales una productividad muy, muy alta, gracias a las ventajas comparativas estáticas que tiene el agro argentino desde su nacimiento, que es ultraproductivo, ¿sí? Tiene muy buenos niveles de productividad. Eso hace que al tipo de cambio, por ejemplo, de 100, tengas una rentabilidad extraordinaria. Entonces, ya de hecho, fíjate que si se exporta soja y se exporta tanta soja con un derecho de exportación del 30%, significa que incluso con el dólar a 70, ¿sí? Porque el dólar que se queda al exportador sojero es menor, y si se planta y se sigue exportando, aún sigue siendo rentable. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la soja es pero tan competitiva, tenés un paquete tecnológico muy desarrollado, tenés muy buenos rendimientos, tenés una pampa húmeda muy beneficiada, que aún con un dólar 70 se sigue produciendo y exportando, ¿sí? ¿Por qué putean? Y porque claramente les gustaría más exportar a 100, porque esos 30 serían parte de su ganancia extraordinaria, ¿sí? Pero ¿cuál es el problema de eso? Que primero el Estado perdería una fuente muy importante de recursos para financiar jubilaciones, pensiones, lo que ustedes quieran. Y segundo, que se encarecería el precio interno de la soja. En la soja tanto no nos impacta porque no comemos soja, pero cuando hablamos del maíz, del girasol, del trigo y demás, ahí sí se encarece la canasta de consumo si yo elimino esto. Ping, ahora lo van a ver. ¿Sí? Permítanme ir al ejemplo. Antes una compañera creo que había pedido hacer una pregunta y yo la interrumpí. Entonces este es el momento para que lo plantee. Compañera, no sé si ya te respondí la pregunta o... Sí, sí, después veo. No, Leo no, una chica. perdón. No, no pidas perdón. Creo que fue Martina.
Sí, sí, era como habías calculado el Producto Interno, o sea, la cuenta que habías El hecho, precio interno. el precio interno, eso. Puede Eh, ser, Martina, o sea, Esa no lo... cuenta está mal igual, ¿eh? Esa cuenta da 12,936, no 836. Bueno, ¿saben qué? Ustedes son mejores que yo. 24,317, no, ¿qué hice? $210 de tonelada por 70 mangos. No, qué boludo. No había limpiado acá. Por 0,88, pues igual a 12,936. ¿Esta era tu apreciación, compañera? ¿Esa era, compañera, tu apreciación? No, no, es que no entiendo cómo haces o sea, qué cuenta estás haciendo. Esta que está acá abajo. El precio Ah, internacional, que es $200 por tonelada, por el tipo de cambio nominal, en su momento era 70 mangos por dólar. Por 1 menos la retención es el 12, 1 menos 0,12 te da 0,88, hago 210 por 70 por 0,88. Y de esa forma obtengo el precio interno, 12.936. Ahí está más claro, compañera. sí, gracias. No, por favor. Entonces, yo lo que les quiero mostrar es, ese sería el precio interno en ese momento, ¿sí? Si ustedes están muy estrictos, lo podemos multiplicar para ahora. ¿Quieren que lo hagamos? Lo hagamos. Vamos a hacerlo ahora porque ustedes se merecen lo mejor de mí. Vamos a ir a Pink Sheet or Bank. Vamos a ver cuánto está el trigo ahora, ¿sí? Vamos a precios mensuales, precios internacionales. Esto es el Banco Mundial. Acá tenemos todo, ¿sí? Petróleo, distintos petróleos, gas natural, café, té, soja. ¿Trigo cuál es? Es Barley, creo que es trigo, si yo no me equivoco. Wheat, Wheat, perdón, WH. bien, bien, compañero, bien. Barley es maíz. No, Barley es... Centeno, avena, alguno de Sí, esos. sí, muy Centeno. bien, muy bien. Ah, miren, no sé por qué el trigo no está en octubre. ¿Quieren que lo hagamos para el maíz? ¿Qué lo quieren hacer? Dale, sí, lo hacemos para maíz. ¿Querés? Bueno, vamos a hacer el de trigo, que el 12% creo que está. 2,63 con 60 septiembre, ¿sí? Dale, sí. Vamos. La bolsa de Rosario dice 22.900 para el Bien, precio local. bien. El trigo en septiembre 2021. Bien. Bueno, este precio que te paso es ahora de hoy, pero bueno, no creo que haya variado mucho. 2,63 con 60, 2,63 con 6. El tipo de cambio, vamos a hacerlo 100, no estamos muy lejos. Y la retención creo que continúa siendo el 12%, la retención al trigo. Entonces el precio interno del trigo debería estar algo como 2,63 con 6 por 100 por 0,88, 23,196. Sí, es muy parecido a lo que está ahora en la bolsa de Rosario. ¿Cuánto me Hoy dijiste que está en la mismo, bolsa de la última Rosario? cotización es 22.900, que está muy cerca de ahí. Bueno, sí, 200 pesos de diferencia. Y puede ser que haya sido que este es el precio internacional de septiembre. Pero bueno, el compañero me valida que no estamos lejos de esto. Yo lo que les quiero decir es lo siguiente. ¿Qué pasa si vamos a precio interno 1 en T0? Vamos a eliminarlo. Ping. Dijimos pesos 23,196. ¿Sí? ¿Qué pasaría si el precio, si el tipo de cambio nominal sube 100%? ¿Qué pasaría, digamos, si mañana el tipo de cambio nominal sube 100%? ¿A cuánto subiría el precio doméstico
del trigo? Se duplica. Muy bien. ¿Quién dijo eso? Yo. Pero no sé. Alejo. Alejo Fonseca. Alejo, te fue bien en álgebra y matemática, ¿no? ¿Siempre? Un poco, sí. Bien, Alejo, esa humildad. Alejandro Aramburu, un poco me decepcionaste. Yo pensaba que lo ibas a responder vos bien rápido. ¿Por qué? Porque ustedes saben que cuando su profesora de, no sé si la primaria o la secundaria, de álgebra de matemática, les explicaba que acá hay una multiplicación, si uno de estos términos se multiplicaba por 2, podemos sacar factor común y multiplicar todo por 2, ¿cierto? Entonces el precio también se termina multiplicando por 2. ¿Sí? Entonces, si alguno de estos componentes se multiplica por 2, todo se multiplica por 2. Entonces, ¿a cuánto se va a ir el precio doméstico del trigo? Alejo Fonseca lo sabe bien esto. Si yo digo que se multiplica por 2 el tipo de cambio nominal, el precio doméstico del trigo, chicos, lamento frustrarlos, pero se va a incrementar 46.392 pesos, 46.392. ¿Sí? Eso es lo que va a terminar recibiendo el productor. También se va a incrementar por 2 el derecho, lo que obtiene el Estado, ¿sí? Pero esto tiene un incremento de 100% del precio doméstico del trigo. ¿Me siguen? ¿Esto les suena? ¿Les parece razonable? ¿Cómo los escucho? ¿Qué pasa si el precio doméstico del trigo, que explica las harinas, los farináceos, los ravioles, los fideos, el pan, se multiplica por 2 porque el exportador tiene más rentabilidad por exportar? ¿Qué va a pasar con el precio doméstico? Una pregunta, no sé, el cambio de precio igual no es instantáneo, ¿no? O sea, es a medida, va aumentando. Y esto es más o menos, porque le llegó Yo- al productor, digamos, le llegó 100%, y ¿cuánto tiempo pensás que tarda esto? Y yo creo que ¿Cuánto tiempo aumenta. pensás que el productor o el comerciante que está en el medio puede absorber este suba? Estamos en el ejemplo hipotético que se evalúa un 100%, ¿no? Podemos decir que se evalúa un 40%, lo que ustedes quieran. ¿Cuánto tiempo pensás que decís? Que no es instantáneo, está, no, obvio, no es de 15 minutos para otro, pero... No, porque siempre cuando hablábamos, por ejemplo, la política fiscal uy, se me fue el nombre, con Gonzalo. Hablábamos de que en el modelo lo vemos como instantáneo, pero en la realidad tenés un montón de procesos que van en el medio. Quería ver si era algo similar. No, acá es más fácil, digamos. Acá se subió 10% del dólar y acá, digamos, los agentes argentinos estamos muy rápidamente avivados y las listas de precios empiezan a incrementar muy rápidamente, digamos, una cuestión de horas o días. ¿Sí? Lamentablemente esto es así. Acá fíjate que estamos analizando un poquito más la realidad, no tanto el modelo. Y acá lo que te estoy diciendo, che, se subió 100% el dólar. Bueno, no, entonces eso va a hacer que el productor espere un tiempo, ¿no? Digamos, acá ya hay mucha diferencia entre el precio de exportación y el precio doméstico. Digamos, el precio doméstico sube. ¿Sí? ¿Alguien quería hacer otra apreciación? Bien. No, yo iba a decir que el precio interno necesariamente tiene que subir porque si no le va a ser más rentable sí o sí exportar. Claro. Y va a dejar, Sí. o sea, a la larga va a terminar sí o sí subiendo el precio Sí, te interno. diría más que a la larga la corta, porque si solamente, o sea, a ver, pero ¿cómo es tu nombre? Perdóname. Francisco. Francisco, yo te digo a vos, ¿a qué te dedicas, Francisco? ¿O qué te gusta? ¿O si laburás o no laburás? No, solamente estudio. Bien. Déjame a mí. Yo vendo tomate. ¿Sí? Vendo esto. Acá en el mercado doméstico lo vendo por 1.000 pesos. ¿Sí? Si lo exporto también me quedan 1.000 pesos. Yo puedo medio que puedo optar entre cualquiera de las dos cosas. Lo exporto, lo ven. Si a mí el día de mañana, en vez de darme 1.000 pesos el negocio de exportación, me da 2.000 pesos,
yo claramente me va a convenir exportarlo, ¿sí? Porque voy a tener más guita que si lo vendo acá. Y entonces voy a ofrecer este mate a 1.000 pesos si yo encima tengo una demanda infinitamente elástica, porque recordemos que estamos en mercados de commodities en los cuales siempre hay demanda, digamos. Acá, en general, recordemos que estamos en mercados de competencia perfecta, en particular los commodities. Salvo que esa soja en Argentina con soja, que si Argentina exporta el doble de cantidades de soja, puede que un poco caiga el precio, pero en definitiva las cantidades exportadas son bastante, quedan bastante fijas. Lo que termina ajustando es el precio doméstico, ¿sí? Entonces, como bien marca Alejandro, esto rápidamente se traslada a precios domésticos porque hay un diferencial de precio muy alto que si no se zanja en un toque, nadie va a abastecer al mercado en el cual el precio esté más bajo. Entonces está muy bien la apreciación de Alejandro, ¿sí? Claro. Bueno, no sé si Alejandro o quién era que lo decía, perdón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando se incrementa tanto el precio doméstico del trigo, eso impacta en los costos de una serie de industrias, y eso se traslada al pan, etc. No tanto en el corte de pelo, que es un bien más no transable. Entonces, la devaluación genera una transferencia de ingresos a favor de los sectores que producen bienes transables, ¿sí? Sector exportador y demás, en detrimento de los productores de bienes no transables, salario, corte de pelo, o no sé, taxistas, lo que ustedes sean. ¿Sí? Acá hay una transferencia de ingresos, una distribución distinta del ingreso. ¿Sí? Fíjense, esto podía pasar con una suba del tipo de cambio nominal. ¿Sí? Digo, acá el ejercicio que hicimos nosotros fue incrementar este. Veamos qué pasa si se incrementa, por ejemplo, los precios internacionales. ¿Sí? Y para eso podemos ir al caso del trigo. Dijimos que el trigo estaba en septiembre 263,60. ¿Cuánto estaba en septiembre del año pasado? Estaba 219,68. ¿Sí? Esto significa una variación de 263,60 dividido 219,68 menos 1. Esto es un 20% de aumento en dólares. El trigo se incrementó un 20% en dólares. ¿Sí? Entonces el precio internacional del trigo subió un 20% en dólares, con un tipo de cambio que también subió un poco, el dólar más o menos subió 27%, eso se traduce en un mayor incremento. No sé, si acá esto sube 1,27 por 1,20, el porcentaje de retención es siempre el mismo, la variación debería ser 1,27 por 1,20. Yo les garantizo que si el compañero se fija un año atrás, el precio interno del trigo va a estar en torno a 23.196 dividido esto, va a estar en torno a 15.000, 16.000 pesos. ¿Sí? Entonces también se traduce a precio doméstico la suba de precios internacionales por quilombos que se den a la Argentina. ¿Sí? Una pregunta. Sí, señor. Si nosotros exportamos un bien que tiene una gran demanda internacional, pero en nuestro país no tiene mucha demanda, Sí, puede ser señor. que los precios domésticos no se equiparen al... No, los O sea, precios domésticos siempre se equiparan. Lo que vos me podés decir es, pero mirá que argentino no comemos soja. Eso me podés decir. entonces tenderían a bajar o No, o no sea, los precios necesariamente. siempre van a estar equiparados. Si exportás mucha soja o exportás poca soja, no hay problema. El problema ¿cuál es? Que es lo que pasó con la soja en el campo argentino en los últimos 30 años. Al tener una mayor rentabilidad relativa con respecto a otros cultivos, la soja reemplazó muchas hectáreas sembradas de otras cosas, de maíz, de trigo, de girasol, de un montón de otros cultivos. Algunos no porque se complementan, uno hace soja, maíz, no sé exactamente, eso lo sabe mejor alguien que esté ligado al sector agropecuario, pero si vos ves la superficie plantada en soja en los últimos 30 años, vos ves un gran avance de la soja. Y eso te resta producción, oferta de todos los otros bienes, de todos los otros alimentos. Entonces te termina impactando. ¿Entendés? Claro, te impacta ¿Mm? Profe, más en los precios de los otros bienes.
Sí. Entonces las retenciones también podrían funcionar como para bajar los internos también. Exactamente. Exactamente. Eso es las devaluaciones compensadas. Krieger-Bacena, ministro de Economía de Onganía, Remes Lenikov, Dualde, ¿sí? Lo que se hace es, lo que se hizo en aquel entonces fue devaluar el tipo de cambio oficial y establecer una retención para que todo eso no vaya a precios, para que no se traduzca en precios internos. Si yo ahora elimino esta retención, esto sube, el precio doméstico sube, y hay una transferencia de ingresos hacia el sector agropecuario. ¿Sí? Una pregunta que a Sí. mí me genera siempre duda. Cuando se dice se devalúa, o sea, que se toma la decisión de devaluar, ¿qué es? Se dejan de intervenir en el mercado cambiario y eso hace que el precio suba porque había una tensión a la suba, o se toma una política específica que hace que se devalúe la moneda local? No, en general siempre estás en el medio, o sea, es la primera alternativa que me dijiste. Hay una presión fuerte, el Banco Central está tratando de vender divisas, de vender reservas para sostener esa paridad, hasta que en un momento dice, no tiene sentido esto, suelto. ¿Sí? No intervengo más, pega un salto el tipo de cambio. Porque hay mayor demanda que oferta. ¿Me seguiste, compañero? Sí. Perfecto, entonces. Bien. Veamos esto. Esto es lo mismo, esto está por producto y acá está por índice. Energía, agricultura, comida, así y demás. Veamos, vamos a hacer un gráfico. Vamos a ver energía. Esto está en dólares, ¿sí? Esto es información del Banco Mundial. Energía. Esto fue lo que pasó con los precios. Esto está en número índice, ¿sí? Los precios, número índice de los precios internacionales de la energía de los últimos año y medio. ¿Qué más quieren que metamos? ¿Alimentos? ¿Comida? Banco Mundial es esto, ¿eh? ¿Qué más metemos? No sé, a ver, Metales. algo relacionado a tecnología, tal vez. No, pasa que esto es siempre acordate más commodity. Dale. Tecnología ya es más. Yo metería tipo un metal o materias primas. Fertilizantes. Metales, ¿qué quieren meter? Metales para los semiconductores. ¿Me dejan metales? Que también es importante para la chapa, para todo el. No sé si algunos están en la construcción, metales. Y si lo ponemos como. Que se hace más fácil, ¿no? Fíjense cómo al principio de la pandemia, sobre todo la energía había bajado mucho de precio, pero en el último año subió. ¿Sí? Estamos casi un 40% por encima en dólares del momento inicial. No, esto es previo a la pandemia. ¿Sí? Estos son los subas de los precios internacionales. Acá podríamos agregar, estamos hablando de alimentos, combustibles, metales. Antes de la pandemia, Sí, esto es enero del 2020. qué casualidad, ¿no? Igual, nada, lo podemos hacer más para atrás todavía. Energía. Pero bueno, fíjense, acá lo que hay, bueno, energía es muy paradigmático porque además que había caído mucho, olvidémonos de la energía.
Pero comparemos la situación inicial. Acá estamos en 90 y acá estamos en 120. O sea, la comida se encareció un 30% en dólares. Los metales y la energía, previo al inicio de la pandemia, se encareció un 40-50% en dólares. ¿Sí? Eso provoca una espiral inflacionaria a nivel mundial. ¿Sí? Y de hecho, si ustedes se fijan, Banco Central de Brasil, miren la inflación en Brasil. Hace un año estaba en 4,30, hoy está en 10,25. Es decir, la tasa de inflación se duplicó. Obviamente estamos en una inflación sustancialmente más baja que en Argentina, pero lo interesante es que la tasa de inflación se duplicó. Pasaste de 4 a 10. Veamos Estados Unidos. Es el Banco Central de Brasil, ¿sí? Sí, creo que Estados Unidos está con las tasas más altas de inflación desde la época de Carter, si no me equivoco, hace 40 años. Sí, señor, No, muy bien. no sé si tanto, porque Carter llegaron a 15%, están como en 6. Por eso, lo más alto desde Carter, después de Carter hasta ahora. Fíjense, esto es Estados Unidos. Esta es la mensual. ¿Sí? Hoy la interanual en Estados Unidos está en el 5%, cuando creo que a principios del año pasado estaba en el 1 o 2%. También se quintuplicó la tasa de inflación. ¿Sí? En Europa también estaba en 0,5 y ahora estás en 3,2. O sea, se sextuplicó la tasa de inflación. Creo que en España está 14 ahora, o algo así. 14 en España puede ser. Sí, los precios mayoristas o algo así. Sí. O sea, fíjense que lo que digo es que acá hay un componente muy importante importado a la inflación, ¿sí? Que si ustedes lo ven, también hay una aceleración inflacionaria fuerte en Argentina desde septiembre, octubre del año pasado a hoy, ¿sí? Septiembre, octubre estamos hablando de acá, en el cual la tasa de inflación estaba en torno al 36-37% anual, y hoy estamos en torno al 52%. Y se aceleró la tasa de inflación. Obviamente Argentina viene con un piso mucho más alto de nominalidad, porque sobre todo en la última década, tenemos un piso de 25% de inflación. Entonces, que se te duplica la tasa de inflación en Argentina, que pasaste de 25 a 50. ¿Y cómo funcionaría para solucionarlo un régimen de convertibilidad? ¿Cuál sería la lógica? No te digo el 1 a 1, pero, por ejemplo... No, convertibilidad que vos fijás esto. Pasa que si vos fijás esto, ok, esto queda fijo sin variación, pero si siguen subiendo los precios, vas a seguir teniendo presión inflacionaria en todo lo que es, digamos, los insumos de energía, comida, metales, etc. O sea, tampoco es que eso te garantiza. ¿Sí? O sea que en un contexto de inflación internacional, la convertibilidad no te soluciona la inflación. Te lo traslada a pérdida del peso, a pérdida de competitividad. Claro, porque se encarecen en dólares los precios de los alimentos y el resto de los bienes y servicios pierden competitividad porque la canasta está más cara en dólares. Bien, está bien. Sí. Acuérdate que en la década de los 90 los precios internacionales estuvieron mucho más estables. ¿Sí? Vos no tuviste estas presiones tan fuertes de precios. ¿Sí? Pero, entonces ahora, fíjense una cosita que es interesante que estamos entendiendo. Alguno puede decir, pero profe, usted me está diciendo entonces que parte de la problemática de la inflación y de la aceleración de la inflación en Argentina en particular y en el mundo en general está asociada a la problemática de los precios internacionales. Sí, les voy a decir, sí, chicos, sí. Pero a mí Javier Milei me dijo que era la maquinita. Y los videos estaban buenísimos, y el Banco Central y los políticos son todos unos chorros. No entiendo. ¿Pero no es culpa del Estado, de los planeros, de los choriplaneros y de los vagos? Juan Francisco, estás mirando el celular y yo estoy en un punto neurálgico de la argumentación. Y como sos fanático de Manu y encima tenés la bondad de prenderte la cámara, te voy a hacer esta apreciación. Perdón, estaba respondiendo un mensaje. Alejandro, ¿le explicás a Juan Francisco lo que le estaba diciendo? Es complejo, pero a mí lo que me parece, por lo que veníamos viendo, es que en realidad la inflación termina transfiriendo
transfiriendo poder económico de los que menos tienen a los que más tienen, más de lo que antes. Por ejemplo, estos aumentos que vemos en alimentos, en energía, justo antes de la pandemia, después hubo un sobreconsumo de eso tiene que haber significado una transferencia enorme para los monopolios de esas áreas. Ustedes vieron, hace poco circuló los balances públicos de Arcor, de Ledesma, de Molinos, que son los grandes productores de alimentos en Argentina. ¿Ustedes vieron lo que pasó con la rentabilidad entre el 19 y el 20 de esas compañías? ¿Alguno lo vio? ¿No? En serio, bueno, chumelo. Ahora, fíjense lo siguiente, porque esto es interesante, ¿no? Y acá es donde la economía se imbrinca con la política y con el poder. ¿Por qué? Fíjense, chicos, si sigo el razonamiento. Juan, a la persona que te mandó el mensaje, ¿la podés aguantar 5 minutos y me seguís a mí? Yo acá no vengo a bajar ninguna línea política, les aclaro. Lo que vengo, que a mí me parece muy importante, es que ustedes puedan desarrollar el espíritu crítico. ¿Qué es el espíritu crítico? Es escuchar, ver y procesar y pensar por ustedes mismos, ¿sí? Criticando a cualquiera e incluso a mí y lo que yo digo, tratar de procesar y entender. Lo que apunto es, cuando toda la explicación de la inflación radica en una sola causa y en un solo mal, la propuesta de política económica es muy sencilla, es una sola. Ahora, cuando esos diagnósticos de la inflación en fenómenos tan complejos, que ustedes saben que la realidad es mucho más compleja que un blanco y un negro, hay grises, hay matices y demás, se omite esta explicación que dice Alejandro de, che, ojo que los precios internacionales pueden subir y ojo que acá hay sectores exportadores concentrados que están viendo incrementar sus ingresos muy por encima del resto, digamos, a costa de que se incremente y se encarezca la canasta de consumo. Esas explicaciones sobre la inflación no están muy en el boca a boca en el día a día, ¿sí? No, ¿por qué? Bueno, porque no terminan siendo muy funcionales a esos intereses. Y lamentablemente ustedes saben que la pauta, digamos, mata galán, billetera mata galán. Por ejemplo, les voy a contar una anécdota personal. A mí, yo en su momento, en 2016, hice una investigación sobre cómo se conformaba el precio de la ropa que se paga en el consumidor en un shopping, ¿sí? Entrevisté a varias marcas, bueno, hice una estructura de costos, después les paso el paper si a alguno le interesa leer, y una de las cosas que obtenía era que en Argentina, a diferencia de otros países del mundo, hay una excesiva concentración en el suelo de shoppings, ¿sí? No sé si ustedes saben, pero el 95% de los shoppings de la capital federal pertenecen a una sola empresa. Contaba un par de anécdotas de cuánto cobraba esa empresa los alquileres a las marcas de indumentaria, estaban en el año 2016 en torno a 500.000 pesos por mes. Hoy deben estar en millones de pesos por mes. Y eso terminaba encareciendo el precio de la ropa. Me llamaron para La Nación Más, está el videíto ahí en YouTube, explicaba todo esto, copados, y la periodista la verdad que se enganchó, decía, uy, qué interesante esto. Dice, la verdad que habría que regular el precio de los monopolios, qué sé yo, esto y lo otro. Sale una nota en La Nación, me acuerdo, ¿por qué está cara la ropa en Argentina? Pan, portada principal de La Nación, a los 20 minutos estaba por la mitad, a los 40 minutos ya no estaba mal la nota. Y si entrabas en el link, estaba roto el link. Le escribo a mi amigo periodista de La Nación que me invitó y digo, che, ¿qué pasó? Me dice, ¿sabes lo que pasa? IRSA es auspiciante de nuestro programa. Y cuando vio alguien de IRSA, vio el video que vos estabas explicando esto, dijo, che, o sacás esto o no te pongo un mango más de pauta, ¿sí? Y así fue como la explicación de que parte de los precios altos de la ropa en Argentina obedece al poder monopólico de una sola empresa, desapareció, ¿sí? Pero muy probablemente si yo les preguntara a todos ustedes por qué está cara la ropa en Argentina, ustedes dirían, no, porque tenemos una industria ineficiente que es muy cara, ¿sí? Porque esos discursos prenden. Lo que digo es que la explicación de eso termina siendo una explicación de economía política, más que, ¿sí? Entonces, muchas veces se ponen énfasis en algunos discursos, omitiendo o ocultando otros fenómenos, porque la forma de abordar la problemática de inflación no es neutral en términos de economía política, de poder. Digamos, si le hacemos caso a Alejandro va a decir, che, ojo que acá hay empresas de sectores muy concentrados, muy poderosas, que se están haciendo de mucha guita, quizás la mejor forma para
compensar el incremento de los precios internacionales es incrementando los derechos de exportación para que evitemos el traslado a precios domésticos. Me puede llegar a decir Alejandro con mucho tino, decir, che, si sube, no sé si ustedes están viendo, no, si no les comparto. Alejandro, que más o menos entendió cómo funcionan los precios de los transables, me puede decir, che, Gustavo, yo veo que están subiendo mucho los precios internacionales, ¿por qué no subimos un poquito las retenciones para absorber parte del impacto en la inflación doméstica? Y yo le podía decir a Alejandro, sí, la verdad, Alejandro, me parece bastante razonable tu propuesta. El tema que tenés ahí una economía política que vas a tener a todo el sector agropecuario concentrado puteándote porque en definitiva le estás disputando margen de rentabilidades extraordinarios. Pero, profe, tengo una Sí. pregunta. Si vos subís la retención, Sí. ¿sí? Yo lo veo por el lado de, si vos le subís la retención a los productores, o sea, van a tener menos motivaciones, por así decirlo, para producir, va a haber menos oferta, y al haber menos oferta va a subir el precio, que es lo que pasa con el mercado de la carne. O sea, Sí, se a ver, intentó... en algunos, Juan, en algunos, como está bueno lo que mencionás del caso de la carne, que coincido, creo que el caso del trigo en su momento también coincido con vos, evidentemente el precio está bajo. Ahora, la pregunta es, como insisto Juan, siempre pensando en términos de magnitudes y digamos, una cosa es, no gano plata, no produzco carne, te banco, hay menos oferta de carne. Otra cosa es, gano mucha plata, con esta retención que me está haciendo, gano menos plata, pero sigo ganando plata. Yo creo que es lo que pasó con el caso de la soja y de un montón de otros cultivos. ¿Sí? Entonces vos lo que estabas disputando era el margen de rentabilidad. La idea era, che, no tengas tanto margen de rentabilidad, gana plata, porque de hecho, si vos ves, en los últimos 30 años, la superficie cultivada de soja, de la gran mayoría de los cultivos, creció o estuvo fija. ¿Sí? Y muchas veces también la soja creció, y acá lo retomo con la ganadería, que decís vos que está bueno, la ganadería perdió mucho espacio con la soja. ¿Por qué? Porque la soja tuvo una rentabilidad extraordinaria. Entonces era más rentable ponerte a hacer soja que ponerte a hacer ganadería. Entonces ahí hay una ecuación finita en la cual vos tenés que trabajar con las retenciones de forma tal de tratar de emparejar las distintas rentabilidades para que no haya algo que gane mucho. ¿Sí? Pero lo que digo también es esto, pensemos que, salvo el caso puntual que decís vos que coincido con la carne y que le puedo agregar el trigo y alguna que otra más, en el resto lo que estamos disputando es el margen. ¿Cuánto margen? Mucho margen, poco margen. A los fines me remito que en los últimos 20 años, con retenciones y demás, y hasta con subas de retenciones, se ha plantado soja hasta en la banquina. Uno va por la ruta y a veces hay soja plantada en la banquina para aprovechar eso. Con lo cual terminabas siendo rentable aún así. ¿Me explico, Juan? Y esa es más rentable, porque no paga impuesto a la tierra. Esa es más rentable todavía, Más rentable todavía. porque es sobre todo fiscal. Pero yo tengo solo dos cuestiones. Una que sería, para mí, el tema de las retenciones tiene que estar atado a la compensación de la diferencia entre el mercado externo y el mercado interno. No puede quedar a discreción del Poder Ejecutivo donde aplica los fondos de las retenciones. Eso me parece que sería una buena política de asignación fiscal de los recursos, o no sé cómo sea. Y otra pregunta es, ¿hay alguna posibilidad de desacoplar estos precios, de generar una producción para el mercado interno que no esté atada? Digamos, por ejemplo, me acuerdo que una vez estuve en Cuyo y me decían, no, antes acá el ganado andaba suelto por las montañas y había pastores y yo qué sé, y nosotros comíamos de eso. Pero después se centralizó todo en los grandes frigoríficos, con lo cual ahora solo comemos un tipo de carne que casi que no tiene que ver con lo que nosotros comíamos antes, pero que además es más caro. Digamos, ¿hay alguna experiencia que sea generar una producción local más sustentable o más económica o con menos estándares y otra que sea exclusivamente para la exportación? Para mí, Alejandro, no hay, digamos. Yo en ese sentido, hay una frase de Adam Smith que es muy interesante de su libro, que no es el altruismo del carnicero el que va a hacer progresar a la sociedad, sino es su egoísmo. Y cuando hablamos de esto de, bueno, producciones para desacoplar, bueno, en definitiva, o sea, yo en ese sentido creo en el desarrollo de las fuerzas productivas, y el desarrollo de las fuerzas productivas es que
que ese frigorífico le convenga, digamos. La veo difícil esto de desacoplar y que sea, digamos, en ese sentido el mercado me parece que es interesante como proceso. El tema que hace el Estado, si el Estado no interviene, dice, bueno, entonces el exportador de trigo, de maíz, de girasol, de carne, que se quede con el precio pleno, que suban los precios agropecuarios y que bajen los salarios reales. Yo con respecto a la otra alternativa que vos planteás de estas producciones, es difícil porque todos los productores más competitivos se van a querer ir a la exportación y van a quedar los otros que tienen menores productividades para abastecer el mercado doméstico. No, yo no lo vería así, Alejandro. No lo veo Ahora, muy sustentable en el tiempo. Sí, Franco. justo con la carne podría ser uno de los sectores donde podría darse algo así porque hay estándares de exportación bastante más altos que los del consumo local. Entonces, Como que la carne que vos exportás es casi que o entre muchas comillas, un producto distinto al que se consume localmente. A eso digo. a ver, en realidad vos exportás muchas veces cortes de carne. Entonces vos exportás tal corte y todo el resto de la vaca se vende acá. Entonces no sé, no lo vería como muy distinto. Che, bánqueme un segundo que me tomé un termo de mate y si no descargo se va a complicar. Bien, perdón, chicos. ¿Estamos bien ahí o estamos mal? Estamos bien. Bien, en definitiva lo que les digo es que en la comprensión de los fenómenos económicos influye mucho quién es el que hace el diagnóstico, ¿sí? Y lamentablemente, como los distintos diagnósticos llevan a distintas recetas de política económica y a su vez, como las distintas recetas de política económica no son neutrales en términos de que tienen ganadores y perdedores de política y hay guita en juego y poder, muy probablemente los sectores que tengan que sean beneficiados por tal forma de abordar una política económica, van a tener intereses y van a financiar distintas formas de interpretar la realidad que sean más funcionales a sus encuentros. Probablemente la propuesta de Alejandro Aramburu de subir retenciones no sea tan compartida por la sociedad rural y la sociedad rural no lo saque a pasear a Alejandro explicando toda esta dinámica por todos los canales de comunicación cuando hablamos de fenómeno inflacionario porque no les garpa. ¿Sí? Lo interesante que ustedes, ahora que son alumnos universitarios, ¿sí? Y que tienen 20 años y que tienen que ir desarrollando un espíritu crítico a la hora de interpretar la realidad y ver y tener un poquito más de noción, estaría bueno que empiecen a incorporar estas herramientas. ¿Sí? Bueno, para esto que se dice, por qué se dice, quién lo dice, qué consecuencia de política económica genera este diagnóstico, quiénes son los ganadores, quiénes son los perdedores, por qué me dice esto, por qué me dice aquello. Digamos, tratar de desarrollar el espíritu crítico, que es ni más ni menos que la base del pensamiento científico. A nosotros en el doctorado no nos enseñan, bueno, che, vení. Hay dos formas de enseñar desde mi punto de vista. Si uno se pone muy taxativo, ¿sí? Que también sabemos que los grises, el blanco y negro no sirve. Una es que yo te diga, chicos, que me ha pasado y les va a pasar a ustedes, memorícense el teorema de Lagrange y la derivada y qué sé yo, y cómo
justificamos tal cosa. La puta madre, análisis 1, análisis 2, me acuerdo que estaba memorizándome, qué sé yo, cómo se derivaba, pum, para allá, qué sé. A los 15 minutos de que terminó el parcial, no tenés la más pálida idea cómo se. Ahora, hay otra forma de decir, che, bueno, a ver, tenemos este problema, ¿cómo lo abordaría? Sí, bueno, veamos qué dicen los datos. Vamos al Banco Mundial, vamos a ver qué pasó, vamos al Banco Central, vamos a ver qué pasó en otros países del mundo, vamos a ver qué teorías hay que explican esto. Mirá, tenés estas 5 teorías distintas, esta pone énfasis acá, esta pone énfasis acá, esta pone énfasis acá. ¿Cuáles son las propuestas de política económica? Mira, esta propone esto. Así sucesivamente, uno va a ir desarrollando un esquema mucho más complejo de pensamiento y va viendo cuál de esos fenómenos se va dando en cada momento determinado del tiempo, ¿sí? Porque también esto tampoco hay que atarse a una teoría para explicar siempre lo mismo, digamos, porque puede que la realidad cambie y que tenga distintas causalidades, ¿sí? Quizás los precios internacionales no influían en tal año, entonces tienen un menor participación para explicar tal fenómeno en tal periodo. Y sí sirve tal otra teoría porque pone énfasis en tal otra cosa. Entonces, bueno, listo. Vamos construyendo un diagnóstico mucho más certero, más riguroso, más científico y más neutral. ¿Sí? Acá tratar de las camisetas y los fanatismos sacárselos, digamos. No es de buen científico entrar al campo diciendo esto es lo único que puede pasar. Y de hecho, si me permiten otra anécdota personal, yo había entrado en mi tesis de doctorado, yo cuando hice la propuesta, el desarrollo, tenía una hipótesis de que la problemática de la informalidad laboral en Argentina era por tal motivo, si tal causa. Me llevó 3 años de investigación, hablé con 70 personas distintas, literal, 77 entrevistas, recorrido, la salada, flores, shopping, hablar, pum, pan, analizar, balance, bueno, un montón de cosas, hasta que a los 3 años y medio dije, che, esto que yo pensaba no es lo que ocurre, en realidad lo que ocurre es tal otra cosa, que yo al principio ni me lo había imaginado, no tenía nada más pálida idea, no era mi prejuicio, dije, no, vamos por acá, lo que ocurre es esto, pum, lo conté en el doctorado y los docentes, los jurados de mi tesis, que también son doctores, lo que más les gustó es eso, es decir, che, tal idea que yo tenía, que con la cual había entrado al campo, en realidad después me di cuenta que no era así. La verdad que estaba equivocado, por esto, me di cuenta que en realidad lo que estaba pasando era esta otra cosa. Digamos. Y para eso hay que tener autocrítica, humildad y espíritu crítico. ¿Sí? Y no casarse con dogmas. Entonces, algunas cosas pueden ser muy atractivas en la actualidad, en lo inmediato, las cosas que resuelve. Simplificar fenómenos muy complejos a alguien, a la mala leche de alguien, o a una estupidez, o a que otro es un pelotudo, digamos. Siempre la culpabilización de alguien en particular que no nos guste es algo muy atractivo. Ahora, cuando uno empieza a desmenuzar, la realidad del fenómeno es mucho más complejo. ¿Sí? Y me parece que ese ejercicio es interesante que ustedes lo hagan. ¿Sí? Digamos. Porque que lo hagan en general, digamos, que lo hagan conmigo, incluso hasta si quieren, prueben, criticando todo lo que yo digo, digamos. Y digo, che, este dice esto, por esto, ¿qué es lo que está diciendo en el fondo? Ese ejercicio, si ustedes salen de esta materia o de esta carrera haciendo ese ejercicio, van a ser mucho mejores economistas que si salen repitiendo el teorema, cómo se deriva el teorema de Lagrange, porque se lo memorizaron 15 minutos antes del parcial o una semana antes, porque se lo van a olvidar. Y me parece que esa forma de enseñanza es mucho más duradera, que de hecho en el doctorado, ¿por qué uno se doctora? Porque terminaste entendiendo cuáles eran las causas de la informalidad laboral en esta confección indumentaria en Argentina, probablemente eso no le importa a nadie. Digamos. A vos te dan el título de doctor porque pudiste verificar, y los jurados verificaron, que vos tuviste un método científico que te permitió abordarte a un fenómeno social, económico muy complejo, desideologizado, si querés, sin ataduras dogmáticas, pudiste analizarlo, tuviste un método científico, esto es interesante, que te permitió explicar un fenómeno, ¿sí? Distinto a todas las explicaciones que había antes y en alguna área de vacancias, y decir algo original de un tema original, ¿sí? Si vas a decir que 2 más 2 es 4, qué sé yo, está bien, digamos. La clave es contribuir en el avance de conocimiento en algún sector. Por eso también me parece que es importante. Bien. No sé si alguno quiere decir algo. Tengo una duda. Sí, Alejo.
Acá viendo un poco la ecuación esta de los precios de los bienes exportados, Sí, señor. se me ocurrió que, o sea, si por alguno de estos motivos que estuvimos viendo, el precio doméstico sube, ¿eso no sería o sea, una modificación en los precios relativos? O sea, si la gente le sale más caro comprar estos bienes Sí, que que se exportan, van a gastar menos cantidad de su ingreso en otros bienes sí, y señor. tendrán menos demanda. O sea, Sí, señor. como que no aumentaría el nivel general de precios, Esa es la sino... hipótesis Sturzenegger 2016, que de hecho lo puso en uno de los informes monetarios y bancarios, está escrito en un informe del Banco Central. Él decía, la devaluación, la unificación cambiaria de 9 a 15, del 2015 al 2016, no va a impactar en precios. ¿Por qué? Porque si bien se va a encarecer el precio del trigo, como hay un equilibrio general, la gente no va a tener guita para gastar en el peluquero y el precio del corte de pelo se va a reducir. Y eso va a terminar haciendo que la inflación no se acelere. ¿Sí? Bueno, en realidad lo que te demuestra la historia argentina en general es que vos encareciste el precio del trigo y los precios son inflexibles a la baja, y también termina el peluquero aumentando el precio porque le aumentó 100% de los alimentos, y con lo cual tampoco se verifica en la realidad. Sí, de hecho, si querés, me permito mostrarte. Vamos a lo que Pero pasó. entonces, la gente cómo podría demandar eh, al peluquero si no No le tiene la demanda cantidad menos el suficiente? peluquero, hay recesión, el peluquero en vez de vender 100 cortes de pelo al peluquero, qué sé yo, la gente se deja cortar un poco más el pelo, el vendedor de suéter termina vendiendo menos suéter, pero aún así se incrementa el precio de los suéteres. ¿Por qué? Porque parte de los insumos con los que se fabrica el suéter son importados, o porque también el obrero del suéter, si la inflación pasa de 25 a 50%, algo te va a tener un aumento del 35%. Digo, sigue perdiendo poder adquisitivo, pero sigue teniendo un aumento de su salario. ¿Sí? Y ese incremento del 35% del salario del costurero también incrementa el precio del suéter, menos que el del trigo, pero se sigue incrementando y la inflación se acelera. Profe, Esta es la hipótesis. Acá en este momento había debate tremendo. Los economistas del macrismo decían, si hay unificación cambiaria no va a impactar porque todos los precios ya están al blue de 15. Había otros que decíamos, che, ojo que todo el comercio exterior se hace al tipo de cambio oficial de 9, si vos lo llevas a 15, eso te va a acelerar la inflación. ¿Sí? Vos tenías una tasa de inflación en torno al 25% previo a la unificación cambiaria, unificaste el tipo de cambio, se aceleró la inflación, digamos. Pero esto no es algo que... O sea, esto no es ciencia ficción, no es macro avanzada, esto es macro de alguien que, digamos, si ustedes le preguntan a sus papás que vivieron en la economía argentina los últimos 50 años, 60 años, ¿qué pasa cuando sube el dólar? La inflación se acelera, ¿sí? Porque mete una presión de costos no solo a los transables, sino también a los no transables, ¿sí? Ya sea en mayores salarios, porque nominales, estoy hablando, mayores salarios nominales, porque la gente pierde poder adquisitivo y necesita comprar más comida, ¿sí? Obviamente no van a subir lo suficiente, con lo cual ahí hay pérdida de poder adquisitivo de los salarios, pérdida de poder adquisitivo de las jubilaciones, pérdida de poder adquisitivo del peluquero, ¿sí? Y acá hay una mayor rentabilidad de los exportadores agropecuarios, chicos, con esta devaluación y con esta aceleración de la inflación, ¿sí? Que fue lo que más encareció. Claro, ahí entendí. Gracias. No, por favor. profe, Sí. justo le iba a comentar algo de, digamos, en 2015, cuando agarra Macri, él devalúa y quita las retenciones al mismo tiempo. Sí, O sea, señor. que va Una bomba. Por eso subieron tanto, por eso se encareció tanto los alimentos en el 16. Por eso se aceleró tanto la inflación. No solo incrementó esto, sino también al eliminar gran parte de las retenciones, lo que hiciste fue generar una suba muy fuerte de los precios domésticos. ¿Sí? Fue un traspaso de rentabilidad muy importante para el sector agropecuario. Toda esa política, la devaluación, la unificación cambiaria, con la quita de las retenciones. ¿Sí?
Por eso el sector agropecuario en general apoya tanto políticamente a Macri, digamos. Sí, por eso, pero habían sacado una explicación, supuestamente los precios no iban a aumentar porque ya estaban hechos al dólar blue antes de que asumieran ellos, y bueno, supuestamente no iban a aumentar. Digamos, aumentó. Claro. Pero escúchame, ustedes, yo no sé dónde está, esto lo voy a buscar, lo tendría que rastrear, el informe de política económica, monetaria, perdón, del Banco Central de principios del 2016, cuando asume Sturzenegger, que lo que decían era esto que decía el compañero. Che, ojo que si se incrementan los precios de los alimentos, como el resto de los precios va a bajar, porque la gente va a tener que destinar más ingresos a su alimento, eso va a hacer que no se te acelere la inflación. Tengo un modelo de equilibrio general. ¿Qué pasó en la realidad de la economía argentina? Pasó esto. ¿Sí? Pero Sturzenegger da clases en Harvard, ¿cómo puede ser? De todos modos, economista Y académico. bueno, sabrá bien de Estados Unidos, pero de Argentina estudia en Harvard. no es una lógica muy ocupada la de decir, bueno, que la gente solo gaste para comer, y que no gaste para nada más. No sé, digo, no. Ay, Alejandro, vos siempre con tus consideraciones morales sobre fenómenos económicos objetivos. No, pero esto ya lo pensaba Henry Ford. El trabajador contento trabaja mejor. Bien. Lo que le decía, entonces la devaluación pega igual en todos los precios. Fíjense, a diciembre del 2016, esta es inflación del INDEX, ¿sí? Precios al consumidor, la variación, fíjense, alimentos y bebida, tarifas también pegó en aquel entonces, la quita de los subsidios en alimentos de los restaurantes, se encarecieron mucho más que en rubros más asociados al mercado interno, educación, recreación y cultura y demás. Acá hay un muy fuerte cambio de precios relativos. Sí, igual para este gráfico está mal, puesto las ponderaciones. En realidad yo tendría que haber puesto que no boletín, las variaciones de precio. Pero bueno, cuando ven las variaciones, esto lo vamos a sacar. ¿Puedo hacer una pregunta que me genera dudas? Sí, Franco, claro. Porque Todas las preguntas que vos quieras hacer. en la parcial anterior vimos el gráfico de demanda agregada o oferta agregada y cómo se determinaban los precios. Sí. Y que vimos generalmente que la suba de precios es tanto por un aumento de la demanda agregada, un desplazamiento de la demanda agregada, una contracción de la oferta agregada. ¿Cómo se explica entonces la suba de precios en una recesión? Porque en una recesión vas a tener una contracción de la demanda agregada, que eso debería llevarte a una contracción del nivel de precios, pero estás teniendo una suba de los precios. Eso es una muy buena pregunta. Quizás ese modelo no te sirve para explicarlo. ¿Sí? ¿Por qué hay esta inflación? Y hay otras teorías económicas que te dicen, che, mirá, en realidad, digamos, vos por más que tengas una caída de la demanda y mucha oferta, puede subir el precio. ¿Por qué? Y porque quizás la oferta, los precios no se determinan por el libre juego de la oferta y la demanda, sino quizás también por una teoría de los costos. ¿Sí? Y entonces se establece un esquema, a ver si lo tengo acá. No lo tengo acá. Pero te dice que hay otras teorías que te explican que el precio de un bien puede estar determinado por los insumos más un markup. ¿Sí? Por los costos de los insumos. Acá tomo esto, ¿sí? Lo uso de pizarrón. El precio del bien X va a ser igual a una función de insumo 1, insumo 2, mano de obra, costo mano de obra, servicio, luz, ponele, etc. ¿Sí? Por un margen. Puede ser 2%, 3%, 2 veces, 3 veces. Si alguno de ustedes tiene un padre comerciante, empresario y demás, pregúntele, chepa, ¿vos cómo fija los precios? Y yo les puedo llegar a apostar que no va a estar muy lejos de esto. Por ejemplo,
el que hace cerveza dice, bueno, yo tengo tanto de gasto del malta, tanto de lúpulo, tanto de esto, tengo tanto de salario, si la malta me incrementa un 100% y es el 5% de mi malta, bueno, yo sé que eso lo traslado 2,5 al precio, ¿sí? Porque lo multiplico por un porcentaje, por un margen, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Si se me incrementa el precio del insumo 1, la malta porque es importada, el lúpulo porque es importada, la luz porque me sacaron el subsidio, la mano de obra porque hubo una renegociación de salarios, pues se acelera la inflación, yo lo multiplico por un margen y eso se me va también a este bien. Probablemente como haya más recesión, digamos, si mi bien es no transable, el margen se achique un poquito, pero en definitiva va a haber un incremento del precio, por más que Sturzenegger diga que hay menos demanda de ese bien y por ende tiene que pasar el precio del bien. ¿Por qué? Porque esos bienes también se determinan por estas fórmulas. ¿Sí? En general los comerciantes, por ejemplo, también laburo con marcas de indumentaria o fabricantes de indumentaria, ¿qué hacen? Le venden tal marca de indumentaria, ¿qué hace? Le vende la ropa a franquiciados. El precio mayorista, el franquiciado lo puede multiplicar por 2 para vender al consumidor, ¿sí? Cuando sube el precio de la tela, el mayorista incrementa en parte el precio y el franquiciado multiplica por 2. Eso es históricamente así. No se modifica mucho. Por más que el bien sea transable o no transable. Bien. ¿Hasta acá me siguen? Bueno, acá después les voy a guardar, después cuando, no, les quería mostrar cómo variaron distintos los precios, a ver si lo tengo acá, si no voy a la ciudad de Buenos Aires. Vamos. Quiero mostrar cómo se alteraron distintos los precios de los bienes con la devaluación y con la suba de los alimentos en fines del 2015, principios del 2016. ¿Qué tenemos acá? El mensual. A ver, vamos al anual. Índice mensual. Bueno, después lo busco, sino para no demorarnos mucho acá. Lo que digo es que acá hubo un cambio de precio relativo que benefició a algunos y perjudicó a otros. Bien. Programa de ajuste tradicional del FMI, entonces sube el tipo de cambio nominal y baja el gasto público, ¿sí? Estamos en una situación inicial, si se quiere, en el cual hay un déficit de la balanza comercial. Fíjense que acá las importaciones son mayores a las exportaciones. Estamos en un mercado interno que está en este nivel determinado, si se quiere, un equilibrio. Acá les quise hacer dos filminas, las expectativas y lo que ocurre en la realidad. Expectativas, según el modelo keynesiano simple, ¿qué va a pasar? La devaluación me va a provocar un incremento de la demanda agregada por las mayores exportaciones, ¿sí? Esta suba de la línea roja, que va a estar compensada por una caída del gasto público, ¿sí? Porque la propuesta era devaluar y reducir el gasto público, así de esa forma vos no tenés una expansión del nivel de actividad. Vos dejás el nivel de actividad en el mismo lugar y mejorás el sector externo, ¿sí? Provocás un superávit en el sector externo. Esa es la propuesta de ajuste tradicional del FMI, ¿sí? Devaluar y reducir el gasto. Para de esa forma yo quedarme con el mismo nivel de actividad con un superávit en el sector externo. Ahora, ¿qué es lo que terminaba pasando? En la realidad, uno devalúa y ya la devaluación es contractiva, ¿sí? Si uno considera que tenés este efecto Carlos Díaz Alejandro, que mencionaba al principio de todo, en el cual la devaluación te genera una inflación y una transferencia de ingresos desde los sectores industriales, asalariados, mercado internista, hacia los sectores exportadores concentrados, ¿sí? Como la devaluación me genera una transferencia de ingresos que termina deprimiendo el nivel de consumo, se contrae la demanda agregada y si además le meto una contracción de la demanda por un menor gasto público, lo que estoy provocando es una recesión y provoco una caída fuerte del nivel de PBI, ¿sí? Y esa caída fuerte del nivel de PBI también me contrae mucho las importaciones y me genera superávit en el sector externo necesarios para poder tener la capacidad de pago de la deuda externa. Y ese es el tradicional mecanismo de ajuste de la economía argentina a su cuello de botella externo.
¿sí? Una devaluación que acelera la inflación, que distribuye ingresos regresivamente hacia sectores más concentrados, pérdida de poder adquisitivo de la población, menor consumo, menor nivel de actividad económica y por ende menores importaciones. Esto ya se lo había mostrado la vez pasada, el tipo de cambio real contra el dólar multilateral. A esto se le suma en los 70 más o menos el tema de que ya la transferencia de capital no va para pago de deuda, sino que se fuga en gran parte. No Muy sé bien, cuándo empieza la Alejandro, fuga. muy bien. Sí, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero sí, muy bien. La semana que viene, Alejandro, empezamos a analizar también la cuenta de capital financiera. ¿Sí? Muy bien. Esto ya lo habíamos visto en el encuentro anterior. De hecho, ya la voy a borrar. Si quieren, se las paso a la... Bueno, lo dejo para... Este era un chistecito que había hecho. Esto no sé qué es. Esto debe haber sido un apunte que también era... y por último, una aclaración importante, no confundir la condición Marshall-Lerner con el efecto Díaz-Alejandro. Recuerden, la Marshall-Lerner lo que decía era que una devaluación me generaba una suba de las Expo y una caída de las Impo que me genera una mejora de la balanza comercial. Cierto. La condición de Marshall-Lerner, el efecto Díaz-Alejandro, en realidad lo que dice es que una devaluación es regresiva porque transfiere ingresos desde los sectores más masivos, mercadointernistas, industriales, asalariados, hacia sectores exportadores concentrados. Y por ende la propensión marginal a consumir de la economía termina siendo más baja y por ende cae el consumo. Y por ende cae el PBI. Son dos cosas distintas. Está bien explicado en el apunte de Damil estos dos efectos. No hay que confundirlos. Insisto, la condición de Marshall-Lerner lo que dice es que si aumenta el tipo de cambio nominal, aumenta X, cae Q, lo que mejora la balanza comercial. Y el efecto de Díaz-Alejandro lo que dice es que si aumenta el tipo de cambio nominal, entonces cae el PBI. Otra aclaración, lo de los términos del intercambio. Fíjense cómo en todo este periodo los términos del intercambio, que es la relación entre precios de exportación y precios de importación, fue mejorando, ¿sí? Por la suba de los precios internacionales. Esto es la década del 90, esto es posterior al 2000. Fíjense la fuerte suba que tuvo los términos de intercambio, básicamente por la suba de los precios de los alimentos y de las materias primas entre el 2001, 2000 y el 2011, 2012, que tocaron el techo internacional. Fíjense cómo esta dinámica sirve muy bien para explicar la aceleración de la inflación en la postconvertibilidad, que Argentina pasó de una inflación en la convertibilidad de 0,2% anual a 25-30% en el 2011. ¿Sí? Esta es una explicación muy valiosa para explicar parte de la problemática inflacionaria, que muchas veces se omite en los discursos más sencillos y más rimbombantes que escuchamos día a día en los distintos medios de comunicación en los cuales nos informamos, pero que está expresando una problemática que impactó, ¿sí? Y que no puede ser soslayada a la hora de analizar lo que pasó con los precios domésticos en Argentina en las últimas 2 décadas. Y acá tenemos la relación entre el PBI y las importaciones. Lo que vemos es que cuando se contrae el PBI, 2009, 2012, 2014, se contraen las importaciones, ¿sí? Salvo en el 2016, que la caída del PBI estuvo compensada por un fuerte proceso de apertura comercial del gobierno anterior, que quitó un montón de regulaciones cambiarias que, a pesar de que se contrajo el nivel de PBI, se incrementaron las importaciones. Esto es un gráfico del INDEC, de datos aduaneros. Esto lo podríamos poner el de ahora. Bien. ¿Qué dudas hay hasta acá? Lo que veíamos del gráfico que mostraba la modificación de los índices entre el 90, el 2000 y 2010. Los términos del intercambio comercial.
Es decir, los precios de los productos que Argentina suele exportar, alimentos y materias primas, dividido los precios de los productos que Argentina suele importar, tecnología, bienes manufacturados, demás. Esta suba tan fuerte de los términos del intercambio está explicada producto de la tendencia muy fuerte de alza de los precios internacionales de los commodities entre el 2000 y el 2010. Y de hecho, les apuesto que si vamos a el gráfico, si graficamos esto de los últimos, a ver, me voy desde el 2000, lo grafico desde enero del 2000, fíjense lo que pasó con los precios internacionales. Me gusta más verlo en línea, perdón. Entre el 2000, 2002 y el 2008, los precios internacionales se triplicaron. ¿Sí? Y eso explicó en buena parte la aceleración de la inflación en Argentina. ¿Por qué no pasó lo mismo en Brasil y en otros países del mundo? Eso van a ver un texto de Gonzalo la semana que viene, que explica que esos países lo que hicieron para compensar esta suba tan fuerte de los precios fue mantener una política de apreciación del dólar. ¿Sí? Para compensar el incremento muy fuerte de los precios, ellos bajaron el dólar. De hecho, en Brasil, el dólar estuvo 3,60 reales en el 2002 y llegó a estar 1,50 reales en el 2008. O sea, realmente apreciaron a la mitad, bajaron mucho esto para evitar el traslado a precios internos. ¿Por qué Argentina no siguió la misma estrategia? Lo van a ver en el texto que tienen de Gonzalo para la semana que viene. ¿Sí? Pero fíjense que en todas las explicaciones que hay de inflación dando vueltas, esta dinámica de los precios internacionales no estaba puesta. Y se estaban comiendo un pedazo. ¿Sí? ¿Y por qué no estaba puesta? ¿Por qué estaba omitida? Y con esta pregunta termino el encuentro de hoy. ¿Cuál es la pregunta, profe? Si yo les preguntaba a ustedes al principio de la clase, che, ¿por qué hay inflación en Argentina? ¿O por qué la dinámica inflacionaria en Argentina en los últimos 20 años? ¿Cómo se explica, digamos? Alguno de ustedes me hubiera dicho, che, ojo que vos tuviste la salida de la convertibilidad, un proceso muy fuerte de subas internacionales, en un contexto de estabilidad del tipo de cambio nominal y de retenciones que también eran fijas, no acompañaron y eso se trasladó en parte a la dinámica de precios domésticos, desatando una puja distributiva entre capital y trabajo que generó una inercia inflacionaria y demás. ¿Cuántos me hubieran dicho eso? No, pocos, ninguno, creo. Me hubieran dicho. Fue por la emisión y que con la emisión el gobierno licúa el gasto. Y, che, ¿qué pasó con el medio, con los precios internacionales? No, ni idea, ¿no? No, la Argentina está aislada del mundo. Bien. Pero creo que es un discurso social eso que se va dando, ¿no? Que se va reactualizando. Tal vez ahí está lo interesante de la visión crítica que vos decías, ¿no? De construir ese discurso para poder tratar el problema, porque es un problema que por lo menos en los últimos 30 años nos ha castigado horriblemente. O sea, no solo ese discurso, ¿vale? Todos los discursos, digamos. O sea, yo no digo, che, sean espíritu crítico para esto, digo, desarrollenlo para todo. ¿Sí? Para que no... A lo que digo, que quizás el discurso no es de un sector en especial, es un discurso que está en el aire y que se reproduce, pero el tema de lo crítico que planteabas es cómo llegar a la estructura y resolver el problema verdaderamente, ¿no? Si es que se puede resolver. Sí, a ver, tampoco seamos ilusos, digamos. Si yo quiero poner un esquema de retenciones más alto para evitar, digamos, este traslado a precios, probablemente tenga una presión de ciertos sectores agropecuarios, digamos, que no lo puede hacer, digamos. Ahí es donde también entra
Yo tampoco puedo pensar que las propuestas las hago en un laboratorio y que acá no hay intereses, que no hay sectores de poder, etcétera, etcétera. ¿Entendés, Ale? Eso también hay que tenerlo en consideración, porque si no, digamos, yo tengo un colega que yo conozco, fue el que diseñó la 125. Ustedes eran muy chicos, 2008, Cobo, cuando pasó esto. Digamos, la 125, ¿cuándo fue? A ver, ¿qué estamos acá? Marzo, la resolución 125 de las exportaciones móviles fue acá. En este mismo punto se la puso el gobierno de Cristina, con Lustó, ministro de Economía. ¿Sí? El ministro de Economía era Lustó, Martín Lustó, Cristina presidenta, 3 meses después del cambio de mandato. Un colega trabaja en la Secretaría de Política Económica, redacta la resolución 125 y dice, che, mira, pongamos retenciones móviles que cada vez sean más altas cuando suben los precios internacionales de forma tal de desacoplar los precios domésticos de los internos, ¿sí? Porque mirá el problemón que me está generando esto en la inflación doméstica, toda esta suba tan fuerte de los precios internacionales. Perfecto, en el laboratorio diseñó perfecta la política económica. ¿Qué pasó? Paro agropecuario en todo el país, porque los tipos, digamos, le estabas disputando margen de rentabilidad, lockout, quilombo, congreso, voto no positivo de Cobo. Me acuerdo que de hecho mi colega me contó que un día se junta con Cristina y le dice, ¿pero qué hicieron? Dice, no, porque a mí me había dado que los precios internacionales, la inflación, y yo, sí, papu, pero vos no podés diseñar una política económica si no tenés la idea de si tenés la fortaleza política o no para sacarlo, digamos, me generó un quilombo bárbaro. Por eso, Alejandro, te digo que estas cosas también hay que tener en consideración, que hay actores que si vos le pones en este contexto una retención móvil, digo, sí, quizás es útil para desacoplar precios internacionales de los locales, pero también eso es a costa de margen de rentabilidad de esos sectores concentrados. Entonces probablemente esos empiecen a decir que Alejandro tiene kiosquito, que asesinó a un pibe, que está entongado con el profe para que le ponga más alta la nota, que etcétera, 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 y te piden tu renuncia, te hagan presión, te suban los precios, te generen desabastecimiento, te prendan fuego, ¿entendés? Entonces, acá, Ale, también hay que tener en consideración eso. Bien. ¿Qué más? Fíjense que sin querer estuvimos viendo ya algo de precios, ¿sí? De la explicación de la inflación en Argentina en las últimas 2 décadas, hablando de economías abiertas y en la tercera clase, que ustedes ya saben lo que es el tipo de cambio, cómo se trasladan los precios transables y demás. Sin querer queriendo, diría el chat. Bueno, chicos, por ahora eso. Nos vemos el viernes. Lean Diaman para el viernes, ¿sí? El viernes va a haber parcialito aleatorio con preguntas de Diaman y nota.